Estafeta es una empresa mexicana que ha sido precursora en el mercado de mensajería y paquetería. Es una empresa que ha sido capaz de competir y competir exitosamente con las grandes empresas mundiales de logística y de mensajería. 30 años ya han transcurrido y Estafeta se mantiene como un líder en un mercado muy competido, donde también interactúan las firmas internacionales más importantes. Actualmente Estafeta emplea a más de 4,300 trabajadores, que son el sustento de miles de familias mexicanas y que representan un verdadero esfuerzo, un verdadero ejemplo de lo que los mexicanos tenemos, de que los mexicanos tenemos la voluntad y la capacidad de competir y además competir exitosamente. Este nuevo centro logístico que inauguramos hoy representó, como se dijo aquí, una inversión de cerca de 400 millones de pesos en una primera etapa. Con él se generarán más de 600 nuevos empleos directos y más de 3,000 nuevos puestos de trabajo indirectos. Por su volumen de operación, por su infraestructura, por su tecnología, será el centro logístico de mensajería más importante de América Latina. Sin duda son inversiones como esta las que necesita México para generar nuevos empleos que se traduzcan en mejores oportunidades de desarrollo. Debo decir además que el negocio, el giro de Estafeta va en sincronía con algo que queremos para México. México, por su ubicación geográfica privilegiada, que puede conectar, que puede vincular perfectamente los mercados de Asia con los de Europa, con los de ambas costas de Estados Unidos, con América Latina, por la juventud y la fuerza de sus trabajadores, por muchas razones, por su cercanía al mercado más grande del mundo. México tiene una clara vocación logística. México debe ser, pienso, una plataforma logística fundamental a nivel mundial. En una economía global como la que vivimos, independientemente de sus ciclos económicos presentes, una economía global tiene en México una gran oportunidad, o México tiene una gran oportunidad en este contexto de ser el eslabón que una a muchos mercados, a muchos consumidores en el mundo de manera eficiente. México puede ser una plataforma logística que aproveche sus ventajas precisamente para ser un punto privilegiado de inversión. Y precisamente por ello empresas de logística como es Estafeta se insertan perfectamente en la enorme capacidad de este mercado. Y la clave para poder realizar esa capacidad logística que tiene México está en la infraestructura. Está en la inversión que hagamos en infraestructura, tanto el gobierno, desde luego, y por ello estamos impulsando el mayor volumen de infraestructura pues en décadas de nuestro país, más de 600,000 millones de pesos en inversión pública y privada. Una buena parte la realiza el gobierno, la realiza en proyectos de energía, la realiza en proyectos de carreteras. Tenemos el presupuesto más grande de la historia de México, 50,000 millones de pesos para carreteras públicas, pero también la realiza el sector privado y empresas como Estafeta. Y me alegra ello porque esta inauguración, el centro logístico que inauguramos, es una muestra de que Estafeta y muchas otras empresas están apostando por México y están apostando por su gente. Otras empresas mexicanas y otras empresas también extranjeras están haciendo importantes inversiones en el país, están trabajando arduamente por ser cada día más productivas, más competitivas y sobre todo para generar los empleos que necesitan los mexicanos. Es muy valioso que estas nuevas inversiones, como la que hoy inauguramos y la que espero inaugurar en unos días más de otros inversionistas mexicanos cerca de este lugar, se den además en momentos en los que la economía mundial atraviesa por la que seguramente es una de las crisis más severas de las últimas décadas. Y es muy importante que el sector público y el sector privado trabajemos verdaderamente de manera coordinada para enfrentar juntos, hombro con hombro,
esta situación. Porque si bien es cierto que esta crisis es mundial, que está afectando a prácticamente todos los mercados de economías del mundo, desde luego las más desarrolladas y más relevantes, si bien es cierto que esta crisis no se generó en México, sí afecta, por supuesto, a nuestra economía. Y por eso quiero manifestarles que el gobierno federal refrenda su compromiso para seguir haciendo todo lo que esté en sus manos a fin de enfrentar esta crisis y defender los empleos de los mexicanos. Estamos decididos a que el gobierno sea un facilitador de la inversión, un aliado de los emprendedores y un promotor del desarrollo. Por esa razón, precisamente, convocamos en semanas pasadas y suscribimos también el acuerdo en favor de la economía familiar y el empleo. Este acuerdo entre el gobierno federal, los gobiernos locales, sindicatos, empresas, no solo representa un paso muy importante y en la dirección correcta para defender el empleo y el ingreso de las familias mexicanas, sino que contempla además estímulos muy importantes para que el sector productivo pueda enfrentar de mejor manera estas circunstancias internacionales y siga trabajando en beneficio del país. Algunos de esos elementos son los siguientes. Primero, un programa de preservación del empleo. ¿De qué se trata? Sabemos que va a haber empresas que se van a ver afectadas, por ejemplo, con la menor venta de productos al mercado de Estados Unidos, empresas exportadoras y muchas otras, y por ello nos hemos puesto de acuerdo entre los trabajadores y el gobierno, los propios empresarios, para reducir esa vulnerabilidad en el entorno internacional. Estamos haciendo un programa de preservación del empleo que busca que las empresas que súbitamente, por ejemplo, vean una pérdida de sus ventas, no tengan que cerrar y despedir a miles de trabajadores mexicanos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos utilizando una figura legal prevista desde hace mucho tiempo en la Constitución, que es el paro técnico, que permite que la empresa pueda reducir su volumen de operaciones o incluso, si es necesario, transitoriamente detenerlas, sin necesidad de despedir a sus trabajadores. A través de este programa, el gobierno federal va a destinar 2,000 millones de pesos para apoyar a estas empresas, y más que a las empresas, para apoyar a los trabajadores que trabajan en ellas y que a consecuencia de la crisis mundial tengan que frenar su producción y recurrir al paro técnico. El gobierno federal lo que va a hacer es aportar una cantidad para cada trabajador, la empresa va a aportar otra cantidad, quizá el trabajador tenga que hacer también un esfuerzo, pero que en lugar de verse despedido en la calle, quizá vea reducido su ingreso temporalmente, pero podamos preservar las fuentes de trabajo. Con este programa de preservación del empleo, estimamos que podremos proteger a casi 500,000 de empleos de industrias sensibles, particularmente en el sector exportador del país, automotriz y otras de su tipo. En segundo lugar, una medida para defender los ingresos de las familias mexicanas y darle mayor espacio de poder adquisitivo a las familias y también a las empresas. Decidimos congelar los precios de la gasolina y es una medida muy importante, sobre todo en las familias de menores ingresos del país. Redujimos en 10% el precio del gas LP, del gas butano, el gas que consume la mayoría de las familias mexicanas durante todo el año 2009. Estimamos que lo que deje de percibir el gobierno por estas medidas se traduce en un aumento del ingreso de las familias y en algunos casos también de los costos de las empresas, por una cifra de 45,000 millones de pesos, que es el valor de esta medida. En tercer lugar, también estamos reduciendo hasta 20% las tarifas industriales de electricidad, precisamente para que el sector industrial en México, que es el que está más afectado por la crisis internacional, pueda también reducir sus costos. Y además poniendo en práctica otra medida, que pueden las empresas que consumen electricidad optar por un programa de tarifas o costos fijos de electricidad y de gas natural por todo el año completo, por 12 meses. Así, sus decisiones se pueden tomar en un marco de más certidumbre económica,
sin tener impactos en las variaciones en el costo de electricidad o del gas. En cuarto lugar, amigas y amigos, estamos dando un impulso sin precedente verdaderamente a las pequeñas y medianas empresas mexicanas. Por ejemplo, del gobierno federal, por lo pronto, vamos a destinar el 20% de todas las compras que haga el gobierno federal, las vamos a destinar a compras hacia las pequeñas y medianas empresas, obviamente en aquellas dependencias o en aquellos rubros de compra gubernamental que sea posible hacer. Por eso vamos a constituir además, aparte de la política de compras gubernamentales para estimular a las pequeñas y medianas empresas, también constituiremos el Fideicomiso México Emprende. Y con ese fideicomiso, al que le estamos aportando 7,000 millones de pesos, vamos a hacer que muchas empresas pequeñitas o medianas en México, que no tienen manera de obtener préstamos del banco, con este fondo México Emprende, el gobierno federal garantiza al menos una parte del préstamo que tengan que sacar las empresas. De manera tal que las empresas puedan tener acceso al financiamiento y si lo tienen, pues no tengan que hipotecar o empeñar todo el patrimonio del pequeño empresario, sino que con el Fondo México Emprende se garantiza al banco una parte del préstamo y así fluye el crédito a las pequeñas y medianas empresas mexicanas. Calculamos detonar crédito por 250,000 millones de pesos en los próximos 4 años a las pequeñas y medianas empresas. En quinto lugar, además, sabemos que el mercado internacional está restringido, el crédito sobre todo, no hay dinero suficiente para prestar en el mundo y lo que estamos haciendo es que los bancos públicos, Nacional Financiera, el Banco de Comercio Exterior, Banobras, incrementen, le pongan más capital para prestar más a las empresas según su ramo. Por ejemplo, Nafinsa y Bancomex aumentan este año el financiamiento a las empresas en una quinta parte, el 21%. Van a tener un saldo de crédito en 2009 de 176,000 millones de pesos. En total, el crédito directo impulsado por la banca de desarrollo se va a aumentar respecto del año pasado en 125,000 millones de pesos. Hay que agregar también lo que Banobras va a prestar a las empresas constructoras vinculadas al programa de infraestructura. En sexto lugar es este tema precisamente, el de infraestructura que yo les comentaba. Este año estimamos una inversión, tanto pública como privada en infraestructura, de más de 600,000 millones de pesos. Algunos ejemplos de estas inversiones, por ejemplo, aquí a nuestras espaldas corre ahora el tren suburbano de la Ciudad de México, que inauguré la primera etapa el año pasado, la segunda etapa hace unos días, y va precisamente desde el centro, en Buenavista, hasta Cuautitlán, y seguirá expandiéndose. Vamos a invertir en otros trenes suburbanos que van a ir desde Chalco hasta Ciudad de Nezahualcóyotl, o desde Catepec también hasta el centro de la Ciudad de México. A unos kilómetros de aquí también se está construyendo ya el arco norte de la Ciudad de México, espero que lo terminemos pronto, que va a permitir conectar el transporte precisamente, entre otros muchos camiones de estafeta seguramente, para pasar desde la carretera México-Querétaro, allá a la altura más o menos de Tepeji y del río, etcétera, aquí tenemos una industria hidalguense, por cierto, Xochitl Gálvez, hasta la salida de San Martín Texmelucan en Puebla, es decir, el arco norte va a pasar por el estado de Hidalgo, el estado de México, Tlaxcala y finalmente Puebla, para que la mercancía y las personas puedan circular sin necesidad de pasar por la Ciudad de México. Estamos visitando más carreteras, estamos terminando el tramo de México-Tuxpan, estamos visitando una nueva carretera, por ejemplo, que acortará la distancia de México a Huatulco de más o menos 9 o 10 horas que se hacen ahora a 3 horas de carretera, un poco más. Estamos ampliando la capacidad portuaria, aeroportuaria, estamos trabajando también precisamente en el sentido de lo que necesita esta fecha, que es el proyecto para poder ampliar el aeropuerto de San Luis Potosí, que tenga mayor viabilidad de infraestructura. En fin, estamos trabajando fuertemente en infraestructura. Finalmente, amigas y amigos, otra cosa que también se le reclama al gobierno, que a veces presupuesta mucho para obras públicas, pero no se lo gasta a tiempo. Y lo que hicimos ahora fue que, si bien es cierto, antes el presupuesto se aprobaba hasta diciembre y empezaban a correr los proyectos en enero, febrero, y las autorizaciones de Hacienda en marzo y el arranque
abril o mayo. Hoy el presupuesto se aprueba en noviembre, pero las autorizaciones de Hacienda están listas desde diciembre y los proyectos también, de manera tal que la mayoría de las dependencias del gobierno están gastando ya desde la primera semana de enero. El gasto público del gobierno federal va a ser 50% más durante el primer semestre que el año pasado. ¿Para qué? Para que el gasto público pueda también impulsar la economía, amortiguar el golpe de la crisis económica en nuestro país. En suma, amigas y amigos, gracias al acuerdo en favor de la economía familiar y el empleo, vamos a estimular la economía mexicana en lo que podemos estimularla, vamos a reducir la inflación esperada que tanto afecta a los trabajadores, vamos a mantener abiertas las llaves del crédito al sector productivo y algo muy importante, nos estamos poniendo de acuerdo entre los trabajadores, el gobierno y los empresarios para que claramente la prioridad sea preservar las fuentes de trabajo, que claramente la prioridad sea evitar que familias de trabajadores sufran con un despido las consecuencias de esta crisis. Amigas y amigos de Estafeta, quiero felicitarlos nuevamente por esta decisión de ampliar sus inversiones. Auguro el mayor de los éxitos a este nuevo centro logístico que pone o refrenda el enorme liderazgo de Estafeta entre las empresas logísticas y de mensajería del país. A todos ustedes, al resto del sector empresarial, a todos los trabajadores, a los mexicanos, los invito a que sigamos trabajando con más dedicación y empeño, que sigamos jalando parejo para que nuestro México pueda salir adelante, como lo hará, de este difícil momento económico y además construya las bases de una economía más fuerte y competitiva. México es un gran país y este es el momento en que todos los sectores asumamos un compromiso de corresponsabilidad frente al reto que estamos enfrentando. Precisamente esto es una hora de prueba que superaremos y saldremos adelante. Una hora en la que habremos de trabajar hombro con hombro para superar esta coyuntura y mostrar una vez más que los mexicanos somos capaces de enfrentar y superar cualquier adversidad, que somos capaces de construir el país que anhelamos, un país donde prevalezca la seguridad, la justicia y cuya economía pueda tomar el camino de la prosperidad. Hemos hecho juntos grandes reformas, estamos poniendo en marcha un ambicioso programa de infraestructura, estamos enfrentando desafíos medulares del país como es el de la seguridad y sé que tendremos éxito y si seguimos trabajando construiremos el México que queremos, un México donde todos podamos vivir mejor. Enhorabuena a Estafeta, a sus trabajadores, a sus directivos y muchísimas felicidades a todos.